Hola a todos, me llamo Sara y hoy quiero compartir una historia profundamente personal e increíblemente difícil de contar. Se trata de un capítulo de mi vida que puso a prueba mi matrimonio, mi moral y, en última instancia, mi capacidad para afrontar las consecuencias de mis decisiones. Es la historia de cómo encontré consuelo en otra persona durante uno de los períodos más oscuros de nuestras vidas, cuando mi esposo Tom y yo luchábamos por mantener la calma. Nuestra vida no era perfecta, pero era nuestra. Tom y yo llevábamos 6 años casados, y aunque tuvimos nuestros altibajos, siempre creí que éramos firmes. Esa creencia se puso a prueba cuando Tom perdió su trabajo y todo pareció salirse de control. Problemas financieros, emocionales, la distancia y el peso de las frustraciones no expresadas crearon un abismo entre nosotros. Y en ese momento cometí el mayor error de mi vida cuando Tom perdió su trabajo. Fue como si el suelo bajo nuestros pies se agrietara. Estaba devastado y yo entendía por qué siempre había estado tan orgulloso de su trabajo para mantenernos, y ahora eso había desaparecido. Al principio intenté apoyarlo. Tomé turnos extra en el hospital para compensar la pérdida de ingresos, pensando que sería una solución temporal, pero con el paso de los meses, la presión se volvió insoportable. Tom se encerró en sí mismo. Pasó horas en el sofá revisando ofertas de trabajo. Su rostro era una máscara de frustración y derrota. Mientras tanto, yo me ahogaba en mi propio agotamiento. Llegaba a casa después de un turno de 12 horas con la esperanza de conectar, pero solo conseguía silencio. Dejamos de hablar de nada importante. Nos sentíamos como compañeros de piso en lugar de marido y mujer. Hubo una noche que recuerdo vívidamente cuando llegué a casa. Con la cena, un lujo poco común, dadas nuestras limitaciones financieras. Con la esperanza de animar a Tom, apenas levantó la vista de su portátil y murmuró gracias antes de volver a lo que estuviera haciendo. Me senté frente a él, comiendo en silencio, con lágrimas amenazando con desbordarse. Era como si fuera invisible. Empecé a sentirme resentida, trabajando hasta el cansancio, intentando mantenernos a flote, y parecía que Tom apenas se dio cuenta. Me dije a mí misma que era solo una fase, que una vez que Tom encontrara un nuevo trabajo, todo volvería a la normalidad. Pero en el fondo, comencé a preguntarme si habíamos perdido algo que nunca podríamos recuperar. Fue por esa época cuando decidí apuntarme a un gimnasio. No se trataba solo de fitness. Necesitaba una vía de escape, un lugar donde pudiera concentrarme en mí misma durante 1 o 2 horas. Ahí fue donde conocí a Mark, un entrenador personal que parecía irradiar positividad y energía desde el momento en que entré. Al principio me hizo sentir bienvenida. Nuestras interacciones eran profesionales. Mark me ayudó a desarrollar un plan de entrenamiento y me animó a esforzarme, pero con el tiempo nuestras conversaciones se volvieron más personales. Una vez, después de mencionar lo distantes que nos habíamos vuelto Tom y yo, me abrí a hablar del estrés que sufría. Mark me miró con genuina preocupación y me dijo: "Mereces sentirte apreciada, Sara". Esa simple declaración me impactó como un rayo. Mark no era solo un entrenador, se convirtió en un amigo. Nos reíamos de tonterías, compartíamos historias y, durante esas pocas horas a la semana, me sentía más ligera. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora, Mark me dio una botella de agua y me dijo: "Eres más fuerte de lo que crees". No se trataba solo del entrenamiento. Sentí que estaba hablando de mi vida. Me dije a mí misma que era inofensivo. Solo necesitaba a alguien con quien hablar, pero mirando hacia atrás, ahora sé que buscaba algo que no conseguía en casa. Las cosas empezaron a cambiar sutilmente.
Empecé a esperar mis sesiones de gimnasio más que cualquier otra cosa en mi día. Pasaba más tiempo preparándome y eligiendo ropa que me hiciera sentir bien. Ya no se trataba solo de hacer ejercicio, sino de estar con Mark. También protegí más mi teléfono, Tom, y antes compartía todo, pero ahora sentía una punzada de ansiedad cada vez que aparecía un mensaje de Mark. Una vez, Tom me preguntó en broma, ¿quién te mantiene tan ocupada con ese teléfono? Y le quité importancia, diciendo que era un chat grupal del trabajo. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. También hubo un momento que nunca olvidaré. Mark me invitó a quedarme después de entrenar para probar un nuevo aparato mientras reíamos. Sobre mis torpes intentos, él extendió la mano para ajustar mi forma. Su toque duró solo un segundo, demasiado tiempo, y sentí que el corazón me daba un vuelco. Lo descarté como si solo fuera un recuerdo. Me quedé una noche, al llegar a casa del gimnasio, oliendo ligeramente a la colonia de Mark. No me había dado cuenta de que permanecía de un abrazo casual de despedida. Sentí una Pero cuando oleada de Tom culpa. me preguntó por Lo ello, ignoré diciendo que debía haber sido de alguien del trabajo, pero su mirada inquisitiva me acompañó toda la noche, el día en que todo se derrumbó. Es algo que nunca olvidaré. Me quedé hasta tarde en el gimnasio con el pretexto de tomar una clase extra. En realidad, Mark y yo habíamos salido a tomar un café. No era nada. Sentí una oleada de culpa. La ignoré diciendo que debía haber sido de alguien del trabajo, pero su mirada inquisitiva me acompañó toda la noche. El día en que todo se vino abajo fue algo que nunca olvidaré. Me quedé hasta tarde en el gimnasio con la excusa de tomar una clase extra. En realidad, Mark y yo habíamos salido a tomar un café. No fue nada físico, pero la conexión emocional fue innegable. Nos sentamos en un rincón tranquilo del café, hablando durante horas. En un momento dado, Mark se inclinó sobre la mesa y puso su mano sobre la mía, diciendo, «Mereces ser feliz». Mi corazón se aceleró y por un momento me lo creí esa noche mientras estaba sentada en mi coche fuera del gimnasio. Mi teléfono vibró con un mensaje de Mark. «No puedo esperar a volver a verte. Mañana». Anoche fue increíble. Sentí una mezcla de emoción y culpa mientras conducía a casa. Una, consciente de que Tom había notado mi distracción, y crecí desconfiando. Cuando llegué a casa, Tom me estaba esperando. Su rostro estaba pálido y tenso. Sostenía mi teléfono en la mano. La pantalla se iluminó con el mensaje de Mark. Se me encogió el corazón. Tom me confrontó. Su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor. «¿Qué es esto? ¿Sara? ¿Quién es?» «Mark». Intenté explicarle para restarle importancia, pero su mirada me dijo que él ya sabía la verdad. Me derrumbé y le confesé todo. Las conversaciones, las citas para tomar café, la conexión emocional. Le dije que no había ido más allá, pero sabía que no importaba. Había traicionado su confianza. Esa noche tuvimos la conversación más dolorosa de nuestras vidas. La voz de Tom se quebró al preguntarle, ¿por qué, Sara? ¿Por qué no había venido a mí? Intenté explicarle lo aislada que me había sentido, cómo Mark había llenado un vacío que ni siquiera sabía que existía. Pero mis razones se sentían vacías ante su dolor. Tom. Estaba enojado, pero más que eso, estaba desconsolado. Dijo que había estado intentando mantener todo bajo control por nosotros y que yo había recurrido a otra persona en lugar de apoyarlo. Era una verdad que no podía discutir. No tenía defensa. Mark, por supuesto, no facilitó las cosas. Me envió un mensaje esa noche preguntándome si estaba bien. Tom vio el mensaje y respondió antes de que pudiera alejarme de mi esposa. Mark no respondió después de eso, pero el daño ya estaba hecho en las semanas siguientes. Empecé a reflexionar sobre el papel de Mark en todo esto.
Al principio lo veía como un amigo comprensivo, pero al recordar nuestras interacciones, empecé a cuestionar sus intenciones. Pequeños detalles como cómo siempre encontraba excusas para tocarme el brazo o cómo desviaba nuestras conversaciones hacia mi infelicidad en casa se hicieron evidentes un día. Recibí una llamada inesperada de otra mujer en el gimnasio. Me dijo que había escuchado a Mark presumir con un colega sobre cómo había ayudado a una clienta a redescubrirse. La forma en que lo describió me revolvió el estómago. Si hubiera sido solo un proyecto más para él, en las semanas siguientes tuve que afrontar la realidad de lo que había hecho. Había lastimado al hombre que amaba, al hombre que me había apoyado durante tanto tiempo. Empecé a ir a terapia para entender por qué había dejado que las cosas llegaran a este punto. No fue un camino fácil, pero me obligó a confrontar las formas en que había dejado que el resentimiento y la soledad se agudizaran en lugar de abordarlos. Tom y yo también empezamos terapia de pareja. Al principio fue tenso e incómodo. Había días en los que sentía que solo estábamos repasando el dolor, pero poco a poco empezamos a encontrar puntos en común. En una sesión, Tom admitió que sentía que le estaba fallando y no sabía cómo solucionarlo. Escucharlo decir eso me rompió el corazón de nuevo. Hablamos de las presiones que ambos habíamos estado sufriendo, de cómo no nos habíamos apoyado mutuamente y de los cambios que necesitábamos hacer si queríamos seguir adelante. Reconstruir la confianza después de una traición es una de las cosas más difíciles que he hecho. Tom no me perdonó de la noche a la mañana y, honestamente, no esperaba que lo hiciera. Me tomó meses de esfuerzo constante, comunicación abierta y pequeños gestos para reconstruir nuestra conexión. Corté todo contacto con Mark, cambié de tema y me concentré en reparar lo que había roto. Tom encontró un nuevo trabajo y, si bien alivió parte de nuestro estrés financiero, fue el trabajo emocional que hicimos juntos lo que realmente marcó la diferencia. Empezamos a pasar más tiempo juntos, redescubriendo las cosas que nos habían unido en primer lugar, salir a pasear como por el cocinar parque juntos. si algo he aprendido de esta experiencia es que las relaciones son frágiles, pero también pueden ser resilientes. Los momentos difíciles pueden abrir una brecha entre ustedes o acercarlos, pero solo si están dispuestos a esforzarse. Con cualquier persona que esté pasando por dificultades en su relación, les recomiendo que hablen con su pareja. No dejen que el silencio y el resentimiento crezcan. Y si han cometido un error como yo, sepan que la redención es posible, pero requiere honestidad, responsabilidad y mucha paciencia. Gracias por escuchar mi historia. Si les ha resonado, por favor, compartan sus opiniones en los comentarios. Recuerden que, por muy oscuras que parezcan las cosas, siempre hay un camino a seguir si están dispuestos a luchar por él.